estamos? ¿Qué momento? Porque hay como una confluencia de cosas horribles sucediendo al mismo tiempo, en la Argentina, en el mundo y demás, pero todos, como decís vos en tu nota en el Destape, síntomas de lo que parece ser un esquema en descomposición, ¿no? Sí. Muchas cosas pasando al mismo tiempo y todas muy problemáticas, ¿no? ¿Qué estás viendo? Bueno, creo que hay dos cuestiones de los últimos días que marcan los efectos de la crisis, ¿no? Cómo impacta a nivel social el ajuste, Sí. la improvisación, el desgobierno. Uno es la crisis en el transporte, obviamente, el otro es el tema del PAMI, Sí. ¿no? Que hoy, si mirás la home del Destape, tiene mucha información sobre el paro de prestadores médicos, en el PAMI, una crisis que se profundiza, en un contexto donde detrás de cada uno de estos episodios que vemos hay un montón de carencias, ¿no? Ayer me contaba alguien, 37 años de aporte, jubilado, bueno, tenía pagado una prepaga. Claro, la prepaga le cobraba 400.000 pesos. Claro, sí, sí. Dos abuelos le pagaban 800.000 pesos. Una locura. Que es más que la jubilación. Una locura, claro. ¿Qué hace ese abuelo cuando la prepaga se despega de sus posibilidades? Va al PAMI. Sí. ¿Y qué se encuentra en el PAMI? Este ajuste, este desgobierno, las internas del gobierno trasladadas también al PAMI, porque la cabeza del PAMI es Mario Lugones, el ministro de Salud, identificado con Santiago Caputo, pero abajo hay gente de Lule Menem, de los Menem, de Karina Milei, ¿no? Lo que pasó durante el Frente de Todos, lo recordamos, que estaba loteada en muchas áreas, y las contradicciones, la parálisis, hoy también se replica con este gobierno, en un área tan sensible como es el área de salud. El caso del transporte, todavía peor porque, claro, ahí es gente que tiene que viajar horas muchas veces para Sí. llegar a su laburo, para ganar un mango, que se pasa el día fuera de su casa. Bueno, vimos varios testimonios con los móviles la semana pasada en las cabeceras de donde salen los colectivos. Y claro, es como que el hartazgo se manifiesta en la calle, ¿no? Entonces uno no sabe cuándo esto va a terminar de detonar. Lo que sí vemos es el cansancio, la extenuación de mucha gente. Y yo siempre digo, el transporte es el botón rojo, ¿no? Porque ahí ves como un montón de gente que vive un nivel de estrés muy, muy alto hoy en la Argentina, desde antes de Milei, pero con Milei más todavía. Bueno, está al límite muchas veces de sus posibilidades. Además ¿no? se le viene armando una tormenta muy, muy compleja al gobierno en términos políticos, pero a la sociedad en su vida cotidiana, porque son meses de caída de recaudación. Inflación ya lleva 10 meses al alza. Mañana sale la de marzo y va a dar alta también. Nada indica que en los próximos meses eso vaya a bajar a cero como prometió el gobierno. Los casos de morosidad, ¿no? Alarmantes en algunos sectores en particular, y ya empieza a ser hasta un problema hasta para los propios bancos. Y después la pérdida de poder adquisitivo del salario en general. Vos eso lo describís también en tu nota, con un escenario sobre el que además se montan los escándalos de corrupción, el caso Adorni, y un Milei verdaderamente en una realidad artificial. No sé si viste en las últimas horas el video ese que publicó de él como un arquero, un dibujito. Sí. Y todo el día en Twitter y enojado con los, ya no solo con los periodistas, los economistas y más, sino ahora también con los encuestadores que les dicen que la sociedad le está dando la espalda. ¿Qué onda con ese estado de situación de tanta distancia entre el relato del gobierno y la vida real? Sí, muy peligroso para la Argentina y también para el gobierno, ¿no? Porque Claro. no se sabe cómo termina. Mirá, ese cuadro de situación que yo ayer describí en la nota, Sí. me comentaba alguien, me mandan un mensaje, me dice, Durán Barba dice que está de acuerdo con vos por la nota que escribí. ¿Qué dice Durán Barba? Bueno, que es un escenario muy complicado el que viene para el gobierno. No estamos hablando de alguien opositor, Santiago Caputo, Rodrigo Lugones, la gente que hoy trabaja en el asesoramiento en imagen al gobierno, son discípulos de Durán Barba. Alguien que sabe que no alcanza solo con comunicación y batalla Exactamente, que cultural. sabe cómo terminó el macrismo, ¿no? Claro, claro. Hoy Durán Barba alejado de la política, con algunas relaciones, pero no como en su momento fue, que era la sombra de Macri. Pero digo, alguien que si querés puede pensar o puede coincidir con las líneas generales del gobierno de Milei, de un gobierno promercado, está viendo un escenario, que hacen mediciones permanentes, además, en Argentina y en distintos lugares, está viendo un escenario muy complicado para el gobierno. No es solo la oposición más dura la que ve que el gobierno está encerrado frente a una realidad donde, como ya sabemos, hay sectores que están volando, pero de altísima rentabilidad Sí. que no son mano de obra intensivas. Entonces, las dos cosas son ciertas, ¿no? Que Vaca Muerta, el agronegocio, La minería. pueden tener un despegue, pero al mismo tiempo que para un país de 46 millones de personas, 47 millones de personas, tenés un continente en expansión de perdedores que no la ven, ¿no? A esa película que proyecta todo el tiempo el gobierno de que va a tener superávit energético más amplio este año, que va a tener superávit comercial. El otro día Milei decía, vamos a tener 17.000 millones de dólares de superávit comercial este año. Ok, Sí, bueno, sí. ¿quién se la lleva? Porque es eso, es un plan de negocio para sectores muy específicos. Ni siquiera Exactamente. que una rentabilidad que, no sé, derrama. Exactamente, ni siquiera derrama. Ni siquiera eso, claro. Porque, digo, con el barril de petróleo en torno a los $100 o arriba de los $100, el gobierno después de
40, 50 días congela las naftas. Pero antes aumentó, la nafta se fue a 2.000, 2.100, 2.200, depende porque hoy no avisan, Sí, nadie informa, no hay una opacidad absoluta, Sí. cada uno pone el precio que quiere. Digo, y eso se traslada al consumidor, se traslada a los alimentos porque impactan la logística, no solo la nafta, el gasoil. Digo, entonces, esa Argentina que le exporta al mundo, bueno, pareciera que está concentrada la riqueza. Pareciera no, está concentrada la Sí, riqueza sí. y el resto paga las consecuencias de las ganancias de pequeños grupos, ¿no? Sí, y además en general lo que se ve es un proceso de transferencia de recursos fenomenal. De lo más pobre a lo más rico, Sí. eso está sucediendo. Desde casos muy específicos hasta es un sistema en general de lo que el otro día hablábamos también sobre el recorte de los planes sociales, o los mal llamados planes sociales. Por, a cambio, supuestas capacitaciones en empresas. Y esas empresas son McDonald's. Sí, sí, sí. Que empiezan a cobrar, empiezan a cobrar por parte del gobierno por esas, vamos a llamarle capacitaciones. Entonces, la transferencia de recursos es directa de esos sectores que compraban 3 garrafas por mes con los 78.000 pesos a McDonald's, que hace supuestamente capacitaciones para quienes antes tenían esos beneficios. O sea, todo es una gran transferencia de recursos de abajo hacia arriba. Sí, y yo ayer citaba un dato de un centro de estudios Sí. del trabajo que dirige Matías Maito en la Universidad de San Martín. Y claro, uno puede decir 78.000 pesos es poco, pero ¿qué dice este informe que analiza la paradoja del crecimiento sin empleo? Así se titula, ¿no? Sí. Porque el gobierno dice la economía está creciendo, el empleo se está destruyendo. Sabemos que es un crecimiento desigual, pero tomémoslo, la economía está creciendo, está rebotando. Sí, sí, Hay el promedio general. Claro, el promedio general, hay sectores que están en picada, que no encuentran fondo. Sí, que son los que dan laburo, además, industria, construcción, etc. Que son los que dan laburo. Pero en esa paradoja del crecimiento sin empleo, lo que muestran es que el recorte este que vos mencionás, 78.000 pesos, es hasta el 24% de los ingresos en el primer decil de ingresos. O sea, los sectores más pobres, el 10% más pobre de la población, 78.000 pesos, Es mucho. es el 24% de sus ingresos. Un cuarto de sus ingresos. Y por lo general, además de si es mucho o poco, para esas personas específicamente, después está el impacto social Exacto. en los barrios, Exacto. que ya algunos intendentes, gobernadores vienen diciendo, che, esto es insostenible socialmente. Sí. No solo para las personas que dejan de recibir esos 78.000 pesos, sino para toda esa guita que deja de circular en las despensas, en los barrios, ¿no? Otra vez, para que quede claro, esto es un análisis que ya me parece que es transversal. Ayer hay una nota en el diario La Nación, Ajá. una entrevista al CEO de AmCham, que es la Cámara de Comercio estadounidenses. El título de la nota es: me preocupa saber hasta cuándo la sociedad argentina va a aguantar este ajuste. Palabras más, palabras menos. Lo está diciendo alguien que representa a las empresas norteamericanas en un momento que hay relaciones carnales entre Milei y Trump, y también hay preocupación en esos sectores. Yo contaba en el Destape una anécdota, pero bueno, Emilio Monzó fue Sí. protagonista la semana pasada, pues fue a verlo a Kicillof. También hay Emilio conversación- Monzó y Mazot fueron los dos. fueron a verlo a Kicillof. Se conocen desde que eran diputados, coincidieron claro. como diputados, tienen un vínculo, más allá de las diferencias que pueden tener políticas, ideológicas. Hay gente que charla, ¿no? Tampoco. Gente que habla porque y gente que está, es que ¿en qué comparten? La preocupación por cómo termina esta película, ¿no? Después, obviamente, son sectores que de la heterogénea, del heterogéneo arco opositor, Sí. ¿no? Pero Monzó decía también, y yo lo contaba, empresarios que le piden armen una alternativa. Empresarios de alta rentabilidad están preocupados por esto. Los empresarios que están ganando. Exactamente, le pidieron a Monzó, Sí. armen una alternativa de gente normal, mantengan la macro, mantengan la inflación, ¿no? Digo, que- pensándolo desde el punto de vista de los ganadores del modelo, Claro. también hay preocupación, ¿no? Con el lenguaje de los ganadores del modelo, que están diciendo, porque aparte es un presidente muy encerrado, muy solo, ¿no? Muy gobernado en la relación con su hermana, con largas charlas con Santiago Caputo al mismo tiempo, pero No, y medio- evidentemente disociado de la realidad. Eso me parece que ya cuando lo escuchás hablar y ves lo que comparten en las redes sociales, decís, las dos opciones son peligrosas. O cree de verdad que él es el líder de la libertad mundial y el genio de la, como dice el relato, no parafraseando a Víctor Hugo en el relato del Diego, el genio de la derecha mundial, Sí. etcétera, etcétera. O no lo cree, pero trata de que, no sé, esa sea una interpretación o miente o lo cree. Cualquiera de las dos es un problema. Sí. Para alguien que está al frente de los destinos de todos nosotros, ¿no? Sí, y además enfrentado otra vez con actores de poder, no solo con una sociedad Sí. donde cada vez más esto se ve, además, en los comentarios que le hacen al propio presidente, que el otro día salió a pedirle paciencia a su propia gente, porque no es que le pide paciencia a la oposición. Se da cuenta Milei que este derrumbe en las encuestas está hecho de la desilusión De los propios. y el hartazgo de los propios. Y en ese tuit de Milei pidiendo paciencia, la respuesta de gente que lo votó, que le dice, así vuelve el peronismo al gobierno. Estamos hablando de que los sectores de la oposición que votaron a Milei porque son antiperonistas o porque quieren o realmente creían en que venía a romper con la casta, hoy lo ven a Milei
traicionando sus promesas de campaña. Esto, el caso Adorni, lo que ya sabemos, los créditos del Banco Nación, los ministros que se aumentan el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decíamos el otro día en el pase, bueno, la consultora DOC que te dice, la casta, el término la casta se volvió un boomerang para Milei, ¿no? Entonces, un presidente muy, muy encerrado que el otro día dio una entrevista, y yo también cuento ahí detalles en la nota del Destape, la entrevista que le da a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira a la televisión pública, donde se lo ve sacado por momentos, diciendo no vamos a cambiar, vamos a seguir con la motosierra. Bueno, una entrevista donde Milei está solo. Está con Javier Lanari y con el publicista Santiago Oría, pero ya no está Santiago Detrás de cámara, claro. Detrás de cámara. Ajá, no está Santiago Caputo para cuidarlo, como en algún momento con Johnny Viale, para intervenir el reportaje, la entrevista. No está Adorni, que Adorni está tomado por sus cuestiones judiciales, pero también me lo decía un funcionario importante del gobierno, me decía el otro día, no está en funciones Adorni. No lo respetan ya los ministros del gobierno. Ya lo despidieron. Patricia Bullrich lo acaba de despedir la semana pasada en Córdoba, en una reunión en la Bolsa de Comercio, diciendo, no tiene el cuero duro como tenemos nosotros, no tiene experiencia política. Ya se mueve. Cualquier ministro hoy se siente potencial jefe de gabinete, Santilli, Bullrich, ¿no? Sturzenegger. Ya se están probando el traje de Adorni. Por más que lo sostengan ahí, pero es una figura que... Ahora, algo pasó, ¿no? Es evidente, más allá de lo que dicen las encuestas y más allá de lo que uno pueda percibir, de que cambió el clima cuando ves cómo cambió el sistema de poder, ¿no? Exacto. Que a veces dicen más que las encuestas. Cuando vos ves cómo se empiezan a mover ciertos jugadores, decís, bueno, acá ya hay gente que está interpretando algo distinto hacia el futuro, ¿no? Entonces, ves el juego de Patricia Bullrich, ves de repente que sale Melconian, lo contamos también, sale Melconian y decís, yo soy candidato. ¿Querés que Melconian vaya a ser candidato? Pero sí, los que sponsorean a Melconian están avisando que están buscando candidatos. Y dice, hablemos de posmileísmo. Ya están hablando de posmileísmo, es decir, incluso los sectores, como decís vos, que están ganando, quieren, obviamente, garantizarse que van a seguir ganando y evidentemente ven que este esquema no les cierra. Sí, y otra vez... Necesitan algo más sustentable políticamente. Exacto, porque hay muchas dudas. Incluso hay otro fenómeno que yo ahí cito también... un informe de la Agencia de Estudio Banco Provincia, que te dice, tenés un proceso donde el dólar se abarata cada vez más, pero a contramano de la historia, los salarios también caen. Cuando vos tenés dólar barato, en general el salario tiene un poder adquisitivo más alto. Para eso es que se pisa el dólar, por lo general. Sí. Bueno, acá no. Acá el dólar se vuelve cada vez más barato a contramano de la región y los salarios caen. Entonces, son paradojas de un modelo inviable. Y también ahí está, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el diario La Nación? Roberto Navarro contaba también en su nota del fin de semana una pelea fuerte de Milei con Zaguier. Que lo echaron con seguridad de la casa de Olivo. Eso es lo que cuenta Roberto en su nota. Yo le sumo algunos datos también en mi nota. Aracre, que lo mencionábamos, tenía un programa, era columnista de La Nación, le dijeron no vengas más. Entonces, después ves el móvil que hace Trebuch, parece Crónica TV, mandando a la fila del transporte, que lo vimos el otro día en el pase. Poniendo la voz de los sectores afectados por el ajuste y el desgobierno. Bueno, eso es muy importante lo que estás describiendo, porque a veces no es tanto cuando la gente se cansa, ¿no? Hasta dónde la sociedad banca el ajuste, sino hasta dónde el sistema de poder dice, bueno, no. Sí. El clic está ahí, cuando en definitiva mueven, en serio, los circuitos de poder, dicen, bueno, me parece que esto no va más. Es ahí cuando empieza a no ir más, ¿no? Y Milei ve conspiración detrás de todo esto, por supuesto. En el caso de La Nación dice, es Macri el que me está dañando, ¿no? Bueno, habla que de... le están dando, ¿eh? Le están dando. Sí, como nunca. Le están dando como a Cristina en La Nación más. Por eso, es un esquema donde el gobierno se encierra, tiene enfrentamientos con actores de poder, como Pablo Roca, como Madanes, ¿no? Claro. Demasiados enemigos al mismo tiempo. Y lo particular de todo esto, además de lo que vos decís, de que se está peleando con actores de poder, de que es un gobierno cada vez más encerrado, de toda esta crisis que vemos, de las fuerzas de seguridad que le preocupa mucho al gobierno, los conflictos que hay por el salario en las fuerzas de seguridad. Lo particular es que Milei está otra vez como hace 6 meses. Ganó una elección que parecía que renacía el gobierno. Renació, de hecho, el gobierno, porque estaba en ese momento con el agua al cuello. Y 3 o 4 meses después, otra vez se demuestra inviable. Pero fines de febrero aprobaron una reforma laboral. Exacto. Bueno, acaban de aprobar la reforma de la ley de glaciales, digo, con apoyo también. Sí, ahí yo creo, no tanto por virtudes propias, sino porque los sponsors son transversales en ese sentido. Pero bueno, sí, igual. Pero a fines de febrero que venía la reforma laboral, apertura de sesiones, se viene el Congreso más reformista de la historia y un mes y medio después estamos de vuelta en uno de los peores momentos del gobierno. Es muy dinámico todo. No, y además Trump, ¿no? Era el salvador de Milei y ahora está buscando que alguien lo salve a él. Claro. Entonces, es un escenario complejo. Hay motivos. Desde el punto de vista de los ganadores del modelo, hay motivo para estar preocupado. Los perdedores ni hablar, porque son los condenados del minuto cero. ¿No? Pero ya están preocupados hasta los ganadores. Están preocupados hasta los ganadores otra vez, porque esto es inviable. Lo que sabemos del salario, lo que sabemos de los jubilados, lo que sabemos de las universidades, podríamos estar todo el tiempo, lo que sabemos de los discapacitados, lo que sabemos del PAMI, ¿no? Entonces, es un escenario donde efectivamente preocupa, porque no aparece un gobierno de un poder hiperconcentrado, donde no hay nadie que le diga a Milei, che, así la vas a chocar.
cambiá porque la chocás, ¿no? Y aparecen, sí, el operativo de los actores de poder, socios naturales que empiezan o a despegarse o a alentar a otras alternativas. El peronismo por primera vez aparece con posibilidad de ganar un balotaje. Eso anima a varios que estaban borrados, ¿no? También. Sí, que vuelven a probarse el traje. Ya que está, ya que se puede. Por eso, pero bueno, Sí, está bien. queda mucho, ¿no? Queda mucho hasta el Mundial, queda mucho después hasta el año que viene que El arranque. gobierno necesita que llegue el Mundial, ¿no? Sí. No sé si eso va a generar algún alivio, pero que se hable de otra Si cosa. Argentina sale campeón del mundo... No pasa nada, ya vimos. No sé, por ahí el gobierno festeja como si fuera un campeonato propio, pero la verdad que el Argentina modelo... salió campeón del mundo con el gobierno de Alberto Fernández y la Y gente sí, siguió sí. con 200 puntos de inflación y no pasó nada. Total. Sí, sí. Por eso, Pero bueno, la sensación de que necesita que se hable de otra cosa el gobierno. sí. Miren Que no fútbol. se hable de Miren política, fútbol. ni de economía, ni de la vida cotidiana, ni Claro, de nada. Claro, claro. Finjan demencia, hagan de cuenta que no pasa nada. Tengo algún familiar que te dice, acá no se habla de fútbol, ni de religión, de política, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué no? quiere que hablemos? Bueno, mi ley es lo mismo, Sí, que no se sí. hable de nada. Diego, gracias, buena Gracias, semana. Mati, Diego querido. Llenude, maldita suerte.